Bueno, seguimos aquí en Hecho en Colombia para águilasdeacero.com y el día de hoy tenemos como primer invitado al señor Nicolás Restrepo de la banda Die Method. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Hecho en Colombia. ¿Cómo va, Sebastián? Todo muy bien, todo en orden. Muchas gracias acá por el espacio y bueno, saludar a todos los que lo están viendo. Bueno, uno de los propósitos de este programa es sacar adelante o ayudar a compartir a las bandas que están iniciando. Die Method es una banda que nació en 2023. Me gustaría saber de dónde salen los orígenes y demás. Y asimismo, pues entonces hablar un poquito de este The Godofrey, si te parece. Dale, perfecto. Pues Die Method es un proyecto personal, ¿sí? Digamos que yo vengo tocando guitarra hace muchos años. Incluso en los inicios me di cuenta un poco que me gusta o me gustaba más sacar ideas, tratar de componer canciones que tocar covers. Obviamente, pues mientras iba aprendiendo tocaba covers. Ya más adelante, pues en algún momento dejé la música por varias razones. Y ya en 2023, por alguna circunstancia, retomé la música y empecé directamente como a sacar ideas, pero en realidad sin un rumbo fijo. Entonces, traté de recordar un poco cómo hacía antes, obviamente escuchando mucha música, empecé a trabajar algunas ideas y ya cuando vi que de pronto sacaba una intro y después lograba como amarrar una sección siguiente, y así fue pasando. Ya como que dije, bueno, sigamos haciéndolo porque me acordé un poco todo lo que me gusta hacerlo y bueno, así pasó no con una canción, sino creo que al final terminé como con cuatro inicios de canciones. Entonces bueno, así empezó el proyecto. En ese momento yo contacté como varios de mis amigos con los que tocaba en años anteriores. Varios siguen ligados al mundo de la música, pero pues como que en otros sectores. Otros siguen tocando, pero pues obviamente dedicados a sus trabajos. Y al final del día no, como que no logré que nadie conectara. Entonces igual seguí trabajando, seguí ya viendo que las canciones avanzaban. Y también, aunque no tenía, por ejemplo, un género establecido para ese momento, no tenía muy claro con qué género quería jugar, porque antes sí había escuchado rock, había escuchado heavy metal, progresivo, también escuché mucho tiempo blues, algo de jazz. Entonces cuando retomé, como que no tenía muy claro para dónde iba el tema. Pero ya avanzando y volviendo a escuchar mucha música, dije, no, el tema tiene que ser pesado, tiene que ser heavy metal. En realidad es el sonido que me gusta, siento que es también el género que se presta para contar las historias que quiero contar. Eh, y ya escuchando muchas bandas que me gustaban y que me empezaron a gustar recientemente, ya empecé como a darme cuenta un poquito también qué tipo de elementos quería tener en ese proyecto. Entonces dejó de ser como la configuración normal, batería, guitarras, bajo y voz, y empecé a implementar muchos teclados. Quise buscar sobre todo eh, unas canciones o un álbum con una atmósfera muy representativa y sobre todo que ayudara también a complementar la narrativa de las letras. Sí, en ese caso, digamos, no pensé tanto en la parte técnica, como no quiero que esto sea tan virtuoso, por así decirlo, sino que quiero en realidad que la banda sea un todo y que lo que en realidad prevalezca sea la historia y cómo la música la va a complementar. Entonces, así empezó. Más adelante, yo quería trabajar o buscaba trabajar con otras personas en la parte de composición, pero como te digo, bueno, la gente que conocía no, al final no se interesó en el proyecto. Después empecé a contactar acá gente por redes, gente que iba viendo que tocaba en bares y eso. A algunos les llamó la atención, pero bueno, al final seguí yo solo hasta el punto, hice toda la composición completa, terminé escribiendo letras, terminé escribiendo líneas de voces. Eh, y al final fue cuando ya llegué al estudio o al productor con el que trabajamos, que es Nicolás Sadovnik, acá en Bogotá, en el Bunker Studios. Un Con él teso. ya dijimos, bueno, necesito conseguir un cantante, necesitamos conseguir un baterista. Entonces, por Nico fue que llegamos a Fabián Rivas en las voces, que hizo un trabajo genial, sobre todo porque es muy Fabián es un versátil. gran vocal y un gran amigo. No, sí, es una gran persona, pero a mí y sobre todo a mí me sorprende mucho, bueno, es muy profesional, sí, es una persona muy profesional, pero me sorprende mucho esa versatilidad que tiene la voz. En verdad, cuando yo empecé el proyecto con Nico, en realidad tenía más pensado como tener unas voces más limpias.
pero a medida que veíamos, hacíamos la preproducción de las canciones, empezamos, ok, acá de pronto iría mejor unos guturales, unos gritos, y también para los coros y eso, definimos varias secciones y con Fabián en realidad pudimos trabajarlo muy, muy bien. Eh, y para la batería, pues Nico también me recomendó a Mauricio Manrique de Killcrops, que en realidad también hizo un gran trabajo. Con él empezamos, grabamos la batería de entrada en 2 días y en verdad me gustó mucho porque pues los dos llevan muchísimos años grabando, tocando en vivo y pues son en realidad es muy chévere trabajar con ellos. Entonces más o menos eso es como nació el proyecto hasta el punto ya que logramos grabar el álbum. Y entonces, en vivo, ¿cómo harías para presentar este proyecto? Teniendo en Pues cuenta que te tocó buscar baterista y un vocalista de sesión. así es, en vivo, bueno, yo los he molestado bastante a ellos, los sigo molestando todavía para ver en qué momento logramos ya como armar algo. Pero yo creo que es más un trabajo inicial por lo que ya hablamos contigo y es obviamente, este es un proyecto nuevo, ¿sí? Este es un proyecto que tanto como banda como álbum, pues hasta ahora lo que estoy trabajando es muy fuertemente en promoverlo, en lograr que la gente lo escuche, que la gente lo conozca. Eh, y ya más adelante, obviamente, lograr como crear un camino ya para lograr sacar algunas fechas para tocar en vivo y obviamente hablar con ellos para mí son mi primera opción, me encantaría poder trabajar con ellos. Pero obviamente también, como todo lo que hemos trabajado hasta ahora fue enfocado exclusivamente a la grabación, a la producción en estudio, obviamente para la producción en vivo me toca hacer como una planificación muy juiciosa de cómo sería esa producción. En cuanto a las canciones, por ejemplo, porque las canciones tienen muchas capas, tienen varias capas de guitarras, tienen muchas capas de teclados, tienen muchas capas de voces, entonces también tocaría hacer un trabajo juicioso ahí. Pero sí, por ahora, digamos que ese ha sido el curso que ha tenido este proyecto. Obviamente yo creo que en cualquier otra etapa de la vida yo habría dicho, bueno, no conseguí a nadie, esto termina acá y sigo con otra cosa, pero en realidad para mí fue más importante seguir como fuera saliendo el camino. Entonces, uno de los objetivos para 2026 es lograr montar una producción para tocar en vivo. Para mí, como te digo, sería genial contar con Fabián y con Mauricio y obviamente pues necesito como, como pues otro grupo de músicos. Tengo un amigo, un muy buen amigo con el que tocábamos, él es bajista, tocábamos hace mucho tiempo. Desafortunadamente reconectamos después de que se grabó este álbum, pero ya con él también sé que tengo una base para poder armar también un equipo de músicos. Entonces el objetivo para 2026 es lograr tocar en vivo. Interesante. Para la gente que no conoce Die Method, ¿cómo le presentarías tu banda? Teniendo en cuenta que hablas de heavy metal, de hard rock, de progresivo, y que seguramente te podrían decir que eres parte de alguno de todos estos al momento de tocar en vivo, podrían llamarte a festivales de metal, festivales de rock, podría ser cualquier cosa. Entonces, aquellos que fueran a verlos en algún momento o que los escuches en la plataforma, Nicolás, ¿cómo presentaría su banda? Bueno, yo he pensado mucho porque digamos que para mí, como te contaba al principio, mi intención, por ejemplo, con esta música es que, no es que fuera más como una historia que involucrara a todo el conjunto de la banda, a todos los instrumentos, pero también siempre quise y he querido y quiero que sea música que se toque en vivo y que la gente que la vaya a ver en realidad la pueda disfrutar con esa energía que se disfruta el heavy metal, por ejemplo. Es decir, que puedas de algún modo brincar o lo que quieras hacer. Es decir, quiero que transmita una energía muy fuerte. El tema de los géneros para mí es muy, y lo digo por experiencia propia, tiende a restringir mucho los nuevos proyectos, ¿sí? Porque obviamente si tú hablas de progresivo, yo creo que la gran mayoría de personas piensa sobre todo en virtuosismo. De una vez piensa, ok, el progresivo es sí o sí virtuoso y va a saberte tocar y a tocar cosas imposibles de tocar. Y entonces yo lo que quiero es abrirlo un poco a otros esquemas. A mí que me interesa con este proyecto sobre todo es lograr conectar más por la parte de la historia. Para mí este álbum nació de mis propias vivencias. Entendí por qué los artistas cuando salen a hablar de su trabajo dicen, si yo no hubiera vivido lo que he vivido, no habría podido producir lo que he producido hasta ahora. Entonces para mí de pronto es más importante es que la gente logre conectar con ese lado de la historia que estoy contando o de las experiencias que estoy contando. Obviamente la música es clave, pero si tú ves muchas de las bandas más grandes, al final terminan es conectando a través
de esas historias y de esa afinidad que puedan crear con su audiencia. Yo al final, para contestar tu pregunta, yo cómo lo presentaría, pues yo diría es una banda de heavy metal, porque sí tiene obviamente los componentes básicos y en su totalidad, en sus generalidades es heavy metal, pero obviamente el componente para mí progresivo es muy importante porque siento que muchas veces te brinda más herramientas para poder contar los distintos matices de una historia. ¿Sí? Entonces, creo que es algo que tengo que terminar de aterrizar para saber cómo venderlo puntualmente. Si me pides lo que es un pitch de 5 minutos, eh, creo que es algo un poco complejo. ¿Sí? Algo es un poco complejo porque siento que puede atraer a personas que les guste el heavy metal con algo de progresivo. Tú sabes que el progresivo igual no es tan fácil de digerir apenas lo escuchas. Por los patrones rítmicos, por los cambios en las armonías, las tonalidades, bueno, por 100.000 cosas. Obviamente también para una audiencia pues de progresivo. Entonces yo creo que es muy global, creo que es muy global y también yo quisiera también salirme un poco como de esos, por así llamarlos, radicalismos que en sí conllevan los géneros, que si tú eres de heavy metal, se supone que no aceptas otros géneros que no sean heavy metal o cosas más que no sean pesadas o cosas que no sean ¿Y qué pasa teóricas. tanto acá? Acá Sí, pasa demasiado. eso pasa mucho y en todo el mundo. Basta con que te metas a redes sociales y comentarios de bandas que son muy exitosas y todo el mundo dice, ah, pero es que eso no es heavy metal, ah, pero es que al final del día lo que tú haces es música. Entonces, yo pues plantearía heavy metal progresivo y obviamente el objetivo es que la gente lo pueda escuchar. A mí me interesa mucho que lo escuchen, no solo una vez, porque a mí también me pasó cuando empecé a escuchar el progresivo y honestamente yo odiaba las bandas progresivas. Yo decía, "Jue madre, yo no entiendo esto, ¿qué es esto?" Hasta que lo seguí escuchando, lo escuché y lo que terminé entendiendo y captando de todo eso en realidad es lo que muchos años después me llevó a hacer esto. ¿Mm? Entonces yo creo que por ahí sería el tema. Nico, de Godify significa desendiosar. Ujú. Término con el que invitas a romper los vínculos o ese tipo de dogmas con los dioses y que asimismo, pues, esto nos va a ayudar a librarnos. ¿Cuál sería volver a ese estado natural que tú nombras en este álbum? Para mí, cuando hablo de desendiosar y hablo de dogmas, eso trasciende de la religión, porque yo creo que uno de los principales que tenemos, sobre todo en un país como Colombia, y más allá de que uno en algún momento se haya apartado de las religiones y base, digamos que sus estándares éticos y todo en otros factores que no sea la religión, es algo con lo que nos educaron desde chiquito, ya sea por la familia o por la ciudad o por el barrio, lo que sea, siempre vimos la religión y nos conocemos muy bien qué dice la religión, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero al final del día también, y viendo la situación actual y como te digo, las experiencias que yo he tenido, eso trasciende a la religión. Si nosotros nos sentamos o paramos un momento y analizamos cómo vivimos nuestra vida, nosotros vivimos igual que todas las demás personas. Nosotros crecemos en una familia que tiene una estructura relativamente igual a la de los demás, en la que pasan, sí, las mismas cosas, vamos a educarnos a un sistema educativo que es casi el mismo para todos. Después buscamos los mismos objetivos en la vida, salir y independizarnos, empezar a trabajar, de ahí empezar a tener cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí en realidad, yo veo mucho a la gente y por lo que yo he vivido, otros dogmas son, por ejemplo, el vivir para trabajar, porque yo creo que casi todas las personas viven es para trabajar, desafortunadamente. Y muchos no es porque quieran, sino porque así no se educaron, que es la vida. ¿Mm? Entonces, uno de esos, por ejemplo, es el trabajar por trabajar y el amasar riqueza y el poder tener posesiones. Y al final, dentro de esa carrera, muchas veces como que justificas hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Y también algo que me parece a mí grave, triste, feo, es que empezamos a vernos a nosotros y a ver a las demás personas basados en lo que hemos alcanzado y lo que los demás han alcanzado y no como en realidad somos. ¿Sí? Otro tema puede ser, no sé, el tema de las relaciones interpersonales y de pareja. Eh, Analizando un poco a las personas que conozco, las relaciones de pareja tienen una forma o un funcionamiento casi que estándar, en el que muchas veces siento que el individuo que somos termina anulándose por volvernos, en teoría,
un individuo en el que son dos, ¿sí? Y siento que ahí se empiezan como a sepultar y a dejar de lado como muchos anhelos y muchas capacidades de cada una de las personas. Ese puede ser otro de los dogmas, que nos rehusamos a dejarlo de lado. La parte, por ejemplo, de la tecnología hoy en día, dependemos, hoy estamos hablando a través de la tecnología, pero en general dependemos hoy casi para cualquier cosa dependemos de la tecnología y no vemos nuestra vida sin ella. ¿Sí? Tanto así que estamos reemplazando muchas de nuestras capacidades, muchas de nuestro conocimiento, se lo estamos pasando a la tecnología para que en teoría nos facilite la vida. Eh, y ya hay otras canciones que hablan más del proceso de cómo liberarse de esos dogmas. Ahora, mi objetivo no es decirle a la gente tú tienes que hacerlo porque estaría cayendo un poco en lo mismo. La idea no es obligar a nadie a hacerlo ni decirle lo que como tú llevas tu vida está mal, simplemente yo estoy contando desde mi experiencia cómo veo yo la vida y qué creo o qué por lo menos yo cambié, ¿sí? Y ya hay dos canciones, por ejemplo, Buried Man y The Godify, que ya cuentan un poquito cómo ha sido mi proceso para lograr librarme de esas cosas, que al final del día me dan tranquilidad en una cosa. Obviamente, eso no te hace que la vida se te vuelva perfecta ni nada, pero por lo menos yo creo que lo ideal es que uno sea honesto con uno mismo y en verdad uno sienta que desde que se levanta hasta que se acuesta la vida tenga sentido, para lo que uno piensa que le da sentido. Entonces, ese es en general el concepto de Godify, y por ese lado es donde yo quisiera que la gente más conectara con este proyecto. Una vez más, como te digo, no es para que piensen igual que yo, ni para que cambien su vida igual que yo, sino para darse como un vistazo interno y en verdad conocerse un poquito y decir, oiga, listo, a mí me gusta esto, yo pienso que la mejor forma de hacer esto es como así, ¿sí? Pero siempre, obviamente, dentro de un marco, si bien uno es un individuo, hay que ver que los demás también lo son, y como yo tengo libertades, pues hay que respetar la de los demás. Entonces, ese es un poquito como el concepto del álbum y de la palabra de Godify. Hermano, es muy interesante todo lo que nos cuentas, tanto desde el tema personal como desde la fundación del el tema de la banda, cómo se da el álbum, de qué forma te tocó buscar gente. Todo es como una búsqueda para llegar a algo sin dar muchas vueltas, porque pues al fin y al cabo pasaste por muchas etapas, que es lo que trataste de presentarnos en este álbum. Ujú. ¿Qué, no- canción, ¿Qué canciones nos recomiendas escuchar después de esta nota? Tíranos tres temas y por favor preséntanos dónde podemos encontrarlos en redes, en plataformas y demás. Bueno, primero plataformas y redes. Plataformas pues puedes encontrar el proyecto en todas, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal. Está con el nombre Die Method, que es THYMTHOD. Y básicamente la imagen es como un Cristo con una cara como medio de robot. Ahí yo creo que la van a ver. Deformada. Un Cristo con las espinas y eso, entonces yo creo que lo reconocerán fácilmente. En Instagram está como THY, al piso Method, ¿sí? METHOD. En Facebook está como THY Method Band. Y en Twitter está como Die Method igual que el Instagram THY al piso Method. Ahí he ido tratando obviamente pues de mantener todo actualizado, he ido tratando obviamente pues de conectar, porque pues, digamos la labor de promocionar es compleja, pero también es algo que me ha dado mucho gusto hacerlo y que ahí he ido aprendiendo mucho sobre todo. Y entonces ahí nos pueden encontrar. Ahora, con respecto a las canciones. ah, Sí, lo hablamos desde, a ver, a mí me gustan obviamente todas las canciones y es algo curioso porque, como te dije, cuando empecé a trabajar las canciones, terminé trabajando cuatro al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Cuando llegué al estudio a trabajar con Nico Sadovnik, tenía cinco canciones únicamente. Em, pero como te digo, cuando empecé no había un rumbo como fijo, no había como un sonido específico. Entonces a medida que fueron avanzando las canciones, sentí que las primeras que trabajé ya no sonaban igual, porque las otras fueron evolucionando un poquito más hacia donde yo ya encontraba más identidad del proyecto. Entonces hubo tres canciones que fueron Megalomaniac, Martyr, A Love Story,
que la reescribí completamente. Incluso a Love Story la cambié ya estando en preproducción en el estudio, la reescribí, conservé unos temas que me gustaban, pero en general cambió toda la dinámica. Y durante el proceso de grabación, y esto es un paréntesis, como una anécdota muy curiosa, cuando estábamos en la preproducción, yo empecé a trabajar con Nico en agosto de 2024 y el 28 de septiembre de ese año tuve un accidente en el que me lesioné el hombro, me tuvieron que operar y el brazo quedó muerto literalmente. El brazo, pues no los dedos, menos mal, pero sí el brazo ni lo podía levantar ni nada. Entonces le dije a Nico, reagéndate, yo no tengo ni idea de esto cuánto me va a tomar, pero estando un poquito en esa incapacidad, como te digo, yo llegué al estudio con 5 canciones, estando en esa incapacidad, dije, ok, necesito seguir, hacer algo con la música, miremos a ver si puedo hacer otra canción. Y ahí trabajando un poquito como podía tocar, salió la sexta canción que es Cerberus, que yo la recomiendo mucho y para mí sobre todo fue un reto muy interesante porque a los que nos gusta el progresivo estamos acostumbrados a escuchar canciones largas, ¿sí? Hay canciones larguísimas de bandas que pueden durar 25 más minutos. Entonces empecé a trabajar esa canción con un par de ideas que ya traía antes eh, y cuando vi que empezó a fluir, a fluir, a fluir, ya tenía la temática de la que iba a hablar, cuando empezó a fluir, vi que se empezó a extender, le dije a Nico, estoy componiendo una nueva canción y va a durar mínimo 10 minutos, solamente como por tener el reto. Terminó durando 14 minutos. Para los que les gusta el progresivo, me gustaría que escucharan Cerberus, me parece que es una canción que tiene una temática que conocemos muy bien acá en Colombia, y habla básicamente de esas personas eh, que tienen una personalidad dominante, ¿sí? Una personalidad dominante, violenta, que en general no ven las normas o las leyes como algo que haya que seguir, y que los vemos mucho acá en casos de violencia, en casos de agresividad. Y me gustaría que la escucharan, porque yo creo que toda la canción habla de una persona así y plantea como unos cambios de dinámica en los que habla de la persona en el presente, pero también en algún momento de cómo fue cuando era niño, cómo cambió, y creo que la música acompaña muy bien toda esa historia. Entonces sería un reto interesante para los que les guste el progresivo y los que no también. Se sienten a escucharla y la escuchen no una vez, sino que le den la oportunidad de la escuchen varias veces. El que vea o escuche el álbum podrá notar que el álbum tiene por lo general canciones largas. Tiene Mm, canciones que duran entre 6 minutos 50, 7 minutos 50, 8 minutos. Esta canción larga que acabaste de contar. ujú, eh, entonces, te propongo escuchar de aquellas. Me gustó Cerberus. ujú, Entonces, por mi parte, yo pondría Cerberus. ¿Qué sí. otras qué otra canción podríamos poner, teniendo en cuenta que son largas, no son canciones cortas? Sí, digamos que la más corta creo que es Divinely a Machine, que Divinely a Machine a mí me gusta mucho, siento que es la más heavy metal de todas. Sí, es la Siento más heavy. Siento que de pronto es una que se pueda, entre comillas, asimilar más fácilmente y tiene unos momentos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, las primeras estrofas son con por ahí unas noticas de guitarra limpia y con unos teclados como muy ambientales, y ya después se vuelve un poco más pesada, tiene voces limpias, voces guturales, tiene unos cambios de ritmo que creo que esa canción fue la tercera que empecé a trabajar y siento que esa fue la primera con la que entendí esto va a ser heavy metal. De hecho, ese riff de la intro, cuando entra toda la banda, ese riff de hecho lo había pensado inicialmente para que fuera una especie como de tema más bluesero, porque incluso las canciones las empecé a componer con la guitarra desconectada y las grababa en el teléfono, era muy curioso. Pero ahí en algún momento cuando sentí ese riff y cuando pasó de la intro de los teclados y llegué al momento ya de donde entra toda la banda, dije, esto tiene que ser heavy metal, esto tiene que ser pesado, tiene que tener mucho punch. Entonces, esa canción me gusta mucho, me parece que tiene una dinámica chévere y siento que también, ese fue el primer sencillo que lancé. Entonces, esa es una buena recomendación, me gusta mucho. Otra canción que a mí me gusta mucho es Mártir. Mártir tiene para mí, no sé, esa fue una de las que reescribí. Su versión inicial era mucho más rockerita, no tenía teclados. No, mentira, sí tuvo teclados, pero no estaban como con el sonido ya cuando evolucionó todo. Esta me gusta mucho, es un poco más pesada, un poco más densa. Tiene unos apartes interesantes que si la escuchan los van a notar.
pero me gusta mucho, por ejemplo, la tensión también que se crea, sobre todo en la sección del intermedio y cómo vuelves a la parte inicial. Esas son las partes que a mí, sin ser virtuosas en la técnica y en la interpretación, me parece que es de las secciones que más me gusta cómo interactúa toda la banda y los elementos que usamos de voces y ese tipo de cosas me parece muy interesante. En Mártir también, pues me parece muy chévere escucharla. Pues es que a mí me gustan todas. Ya si de pronto quisieran escuchar una que tiene unos elementos muy buenos de progresivo es Megalomaniac. Y Megalomaniac creo que es la que tiene los cambios de intensidad más grandes en todo el álbum. Desde que ustedes la escuchen van a decir, desde que la empiezan a escuchar uno queda como, ok, ¿esto qué es? Pero después cambia de una forma muy interesante y en el intermedio y a lo largo de toda la canción siento que los cambios de dinámica logran complementar muy bien la historia. La historia es, como dice el nombre Megalomania, que es una persona que tiene la necesidad de ser muy poderosa. En esta historia es una persona que viene de una familia poderosa y que empieza, obviamente, apalancándose en ese nombre y en esa herencia, empieza a hacer su camino, a sembrar, a cultivar poder. Básicamente, cueste lo que cueste, si uno lee las letras, vas a entender que hay secciones de letras en las que lo estoy describiendo a él, pero otras secciones en las que como si voces interiores o de personas que lo rodean le hablaran a él. Entonces me parece muy interesante y creo que la música crea una tensión y unos momentos como de agresividad también y como de oscuridad interna de la persona que creo que ayudan a complementar muy bien la historia. Creo que es una buena canción, pero en sí escúchenlo todo. Bueno, Nico, entonces vamos a escoger según lo que dijimos ahí. Por mi parte vamos a poner Cerberus y pues dijiste Divine Diagot, entonces pues por ahí nos fuimos. Muchas gracias, Nico, por este espacio. Espero que el otro año salga esto al ruedo por muchas partes y que la gente se canse de escucharlo. Ujú. No en la parte mala, No, obviamente, no. sino... No, para mí, mira, y antes de cerrar, para mí, de hecho, yo analizo mucho porque con este tema de las plataformas de streaming, todo el mundo, cuando uno lanza música, piensas en los números de streamings y de reproducciones y uno nunca quiere que se le caigan. Pero si uno como escucha, piensa, uno tiene épocas en las que escuchó un álbum inicialmente y le gustó mucho, pero después lo dejó, lo escuchó tantas veces que lo dejó, uno se cansa, básicamente buscas otras cosas, pero más adelante por algo en tu vida lo retomas y lo vuelves a escuchar un montón. Para mí eso es un poco la dinámica de la música. Obviamente el otro objetivo es que te vean tocando en vivo, pero sí, uno se cansa a veces y dice quiero escuchar otra cosa. Bueno, Nico, muchos éxitos con esto. De antemano también gracias a mi amigo Andrés Angulo, compañero de allí de todo lo que es Rugidos Disidentes, revista para la que también escribo por la nota. Y nada, entonces nos vamos a un corte musical y esto fue Die Method para Hecho en Colombia. No se despeguen que esto es Hecho en Colombia. Gracias.